Mira, Ponchirris, el viernes pasado me hiciste una pregunta en torno a las garitas. Ajá. Y yo, cumplido como soy irresponsable, traigo mi tarea hecha. Pero hay que entender algo. ¿Qué son las garitas? ¿O qué fueron las garitas, mi querido Magaña? Las de la autopista. ¿Qué es de la autopista? ¿Podría ser más específico? Sí, cuando los braceros estaban yendo hacia los Estados Unidos, espérame, déjame decirte lo que yo creo. Iban a los Estados Unidos, había mucho descontrol para el paso de los migrantes. Entonces, en un momento dado, las autoridades americanas dijeron, vamos poniendo una garita. Garita, seguramente. Garita. Ajá. Entonces pusieron un puesto de control para efecto de contar a las personas. Era un paso regulador. Bueno, la verdad no se llega por votación. Entonces, vamos, o sea, ¿sí entendiste lo que dije o no? No, pero te sigo oyendo. O sea que si todos decimos, ¿estamos de acuerdo con esta teoría de Magaña? Y decimos, sí, todos estamos de acuerdo, ya es la verdad, pues no. Dice la Constitución por anarquía. No, tampoco. Pero bueno, ¿qué entendemos entonces por las garitas y los mesones? Que forman parte de la historia importante, no solamente de nuestra ciudad, sino del país y probablemente de muchas otras partes del mundo. Las garitas eran consideradas como estos puestos, estos sitios de control para regular que la gente entrara a las ciudades. Pues eso dije. Y las mercancías, no en Estados Unidos. Bueno. ¿Qué tenía que ver con todo esto? De alguna forma, y para decirlo de una manera muy sencilla, una parte fundamental de las garitas equivaldría a las actuales autopistas de peaje. ¿Ya ves? Donde tú tenías que pagar una cantidad para poder utilizar, o sea, poder cruzar. Y esto servía para el mantenimiento de caminos y vías y evidentemente para un tipo de recaudación que pudiera ayudar al ayuntamiento en sí mismo. En Guadalajara nuestra vocación siempre fue comercial. Guadalajara no tuvo vocaciones como en otras latitudes. Aquí siempre fuimos de comercio. Y se dieron cuenta rápidamente que Guadalajara podía también tener riquezas a través de este control de las garitas. Una historia quizás más popular para muchas personas es que hubo una prohibición para demostrar que ya Guadalajara era una ciudad, digamos que dejaba de ser un pueblo. Entonces la gente tenía que entrar a la ciudad de Guadalajara ya no con el calzón blanco ni con guaraches, sino que entrara con pantalón, que no fuera de manta, que no fuera de calzón blanco, y con zapatos. La gente que no pagaba eso... Por eso empezaron a vestirse así. Bueno, era la moda de aquella época, era lo común, era la usanza. Después, en la época tan es así que el mismo Guadalupe Posadas va a retratar a los famosos, lo que ahora podríamos decir de moda, los fifís, que anteriormente era la gente que vestía de forma humilde, vamos a decir, el pueblo ya no tal cual, y aquellos que vestían de mejor manera. Bueno, y era muy común, al menos se platicaba en esas historias de Guadalajara, de que se rentaban en las garitas pantalones y zapatos. Se rentaban. Entonces tú pagabas, no sé, estoy inventando evidentemente, $1. Entonces eso te valía para que tú pudieras portar un pantalón que te prestaban y ya que terminabas tu recorrido por Guadalajara, regresabas al sitio y hacías otra vez el intercambio por tus prendas. Porque ya Guadalajara ya era una ciudad. ¿Y dónde estaba esa garita? Oficialmente en Guadalajara, sí. Y principalmente en Guadalajara fueron 4 las principales. Pero también hubo garitas que de alguna forma ayudaban a hacer este control. Vamos a decir, garitas mayores y garitas menores. Una de las principales se encontraba en San Pedro. Más o menos donde está hoy el Monumento de la Bandera. Más o menos por ahí. Pero no, hay como los que venían de carretera Chapala, de esa zona. Esos son los que ingresaban al Camino Real que venía de la Ciudad de México. Sí, claro. Y estaba situada en la unión del Boulevard Tlaquepaque con la calzada del Ejército, donde se ubica, insisto, el Monumento a la Bandera, que de acuerdo a las crónicas que hay, parece que era la garita más elegante o con una mejor arquitectura. Que no hay que olvidar que prácticamente era una especie de arcos que hacía la mención de que por ahí tenías que pasar forzosamente. ¿Y había un policía, alguna cosa pues así, había ¿verdad? alguien que de alguna manera estaba generando el control de todo eso. La garita del Carmen, más conocida como la garita de El Leal o La Leña, estuvo en la Avenida México y Pedro Buceta. ¿Cómo crees de ahí? ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra? En Santa Tere. Exactamente, más o menos. Por ahí Separando estuvo. Vallarta, va a ser a los que de esa esa zona, garita ¿verdad? principalmente recibía los insumos de San Blas. Ajá, sí. Tepic y la zona, evidentemente. Oh, pero estás y hablando, sí, la ciudad chiquita. Y la zona mezcalera. Claro. Guadalajara era muy medible, tenía escala muy humana. Sí. Luego, bien. No y también como ahora. se recibía carbón y leña de la venta. Otra estaba en Mexicalcingo, en el ingreso al camino de Colima y sur de Jalisco. Ándale, que esa de Mexicalcingo, ¿a Se quién encontraba recibía? aproximadamente entre Colón y la calzada del Campesino. ¿Y ahí a quién recibía? Aquí lo interesante O sea, no es enfrente esto. del Agua Azul, pues. Sí, aquí lo interesante es esto.
hace poco anunciaron que ya era un proyecto que llevaba muchos años del rescate del Puente de las Damas y de que las damas tapatías para que los pobres indígenas del pueblo de Mexicalcingo no se ahogaran o no se preocuparan para cruzar por la crecida del río del Arenal, etcétera. Sin duda alguna ayudó, pero lo que sí es que era forzosamente un paso para que entraran de esta garita a la ciudad de Guadalajara. ¿De qué otra forma iba a entregar la carreta con la mercancía o con las recuas para que pudieran entregarlo en la ciudad? No quise que hubiera un muro, o sea, alrededor. Nada más era la puertita o la carreterita por donde entrabas. Sí, pero también los caminos, o sea, era el entendido de que era el camino hecho. O sea, entonces era mucho más sencillo, evidentemente, poder caminar por ahí. Porque eso no sé, muñeco, en ese entonces estaba medio empedrado la zona centro de Guadalajara y totalmente tierra alrededor. No precisamente, por ejemplo, antes de 1940, lo que hoy conocemos como el barrio de Analco era famoso por los empedrados que tenía. Una cosa interesante, cuando se hace el primer, censo, cuando se hace el censo 10 años después del asentamiento de la fundación de Guadalajara, había más del doble de personas viviendo en el barrio de Analco que en la ciudad de Guadalajara. Para que nos demos una idea. ¿Por qué? Pues porque... ¿Por barato? Eso podemos platicar en otra ocasión. Ahora bien, continuando con lo de las garitas. Otra de las que les estoy mencionando se encontraba en Buenavista o Piedras Negras. Lo que hoy sería la escuela del Salate en la Alameda. Mi barrio. Y ahí, por ejemplo, también se daba el cobro de peaje para quienes venían de Zacatecas o Juchipila. Ahora, garitas menores. Esas estuvieron en San Andrés, en el cruce de Obregón y la calzada del Ejército. ¿Esas eran como secundarias? De alguna manera. La de Santa Ana en Tolsa y Alemania. Y la de Zapopan en Andrés Terán y Manuel Campos. ¿Tolsa y Alemania en Televisa? Más o menos, sí. Ojo. Entonces era como la de carga y la del agua azul la principal, ¿no? Son más o menos porque ya ni las calles consisten, ni siquiera todavía estaban muchísimas colonias construidas, pero era más o menos por donde se encontraban. Pues era un llano, pues. Sí, claro. Ahora, algo importante es que prácticamente en todas las garitas había muy cerca de ellas, casi vecinas o colindantes, mesones. Que este mesón servía para recibir a estos viajeros que llegaban. Existe un libro muy interesante del maestro Ramón Mata Torres, en el cual habla sobre cómo estaban edificadas este tipo de mesones, que eran construcciones sumamente amplias, tenían un piso en su mayoría empedrado o con pura tierra, pero usualmente era empedrado. Porque el empedrado era caro, era como el concreto hidráulico hoy, Y ¿no? además el empedrado servía para que en el caso de que hubiera lluvias o porque los mismos animales aventaran sus desechos, de alguna manera no se hiciera una zona lodosa o fangosa. Entonces era mucho más limpio caminar sobre el empedrado. Sé que no conoces eso, pero ¿sabes cuándo empezaron a meter el pavimento en Guadalajara? Depende en qué zona. La primera... No sé exactamente la primera, pero por ejemplo, ahorita que me encuentro haciendo mi tesis en torno para la maestría, encontré, por ejemplo, que en el barrio de Analco, aproximadamente después de los 40, hubo una reforma motivada por la Cámara de Comercio para el Cabildo, para que las calles de Analco cambiaran de nombre. Y esto también ayudaba para que a partir del 40 hasta el 50, 55, tuviera alcantarillados, agua corriente, y que también ayudara a que hubiera un mejor concreto, que ya no fuera únicamente el puro adoquín o empedrado que podía existir. Depende de las zonas en las cuales esté creciendo Guadalajara. Acuérdate que no siempre fue del todo parejo. Ya estaban los del Limeplan ahí. Las periferias de la ciudad siempre han sido las que han sufrido más, de alguna forma, estos pocos controles para beneficio. Que eso sigue hasta la fecha, pasan. En un lado ponen de uno, en otro ponen de otro, en otro ponen de aquello. Ustedes recordarán, jóvenes, que donde se está haciendo la ciudad, bueno, donde estaba haciéndose la Ciudad Creativa Digital, que ya está el edificio, hay una casa que se atribuye o se le conoce como la casa del doctor Baeza, que fue un edificio que inclusive estuvo en muy malas condiciones. Bueno, pues todo parece indicar que en esa zona era donde también estaban varias de las garitas, porque formaban parte de la entrada de Zacatecas hacia la ciudad. Desde ahí. Entonces, más o menos por esa zona. Entonces eso no. Pues que estás hablando que la ciudad que era como de Jesús García hasta Analco. Depende de la época. O sea, Sí, pues, sí. Guadalajara. Porque hubo una vez que era de ahí de lo que es el Templo de San Juan de Dios al Teatro de Gollado. Ese pedacito. Pues sí. Por ejemplo, eso que a ver si Poncho es cierto. Piensa, cuando va a estar Fray Antonio Alcalde y va a hacer su obra magna, que se puede considerar su utopía, él va a tomar las afueras de Guadalajara para construir el Hospital Civil, parte del Panteón Belén, donde está evidentemente el santuario, porque ya era las afueras. En esa época, más o menos, Guadalajara llegaba más o menos al Jardín de la Reforma, a la Casa de los Perros. Más o menos, o sea, por ahí, esos eran los límites. De ahí al santuario,
No, Y no estaban una casa tras otra, o sea, estaban pues, eran casonas viejas. En su mayoría eran espaciadas. solares. Ajá. En su mayoría eran solares. Que eran... Y ahora Solares está acá por Valle Y Real. en López Mateos, exactamente. ¿Por qué? Porque estos solares eran casas en las cuales la edificación tendía a ser muy sencilla, de usual. Era una recámara que servía lo mismo como cocina, como sala, una sola pieza. Y tenían de usual el corral y lo que ahora conoces como una especie de huerta. En el corral era donde tenían que mantener a los animales. Puercos, vacas, gallinas. Cuando Guadalajara comienza a crecer, va a haber toda una innovación para evitar que ya Guadalajara tenga de alguna forma ese tipo de construcciones y sobre todo la manera en cual se va a desarrollar las habitaciones. Porque incluso cuando sacrificaban a los animales, yo había leído que aventaban los restos a la vía pública. Sí, mira, por ejemplo, los tapatíos de antes, cuando querían comprar carne, tenían que ir al rastro municipal, claro está, pero el rastro, ¿dónde se encontraba? En el barrio de Mexicalcingo. Entonces, también por eso el puente servía. O sea, esa historia que a veces nos han vendido media rosa de que era únicamente para ayudar a las... No, tenía un montón de... ¿Entonces miente don Enrique Ibarra? No, porque en su texto el maestro Enrique hace mención de todos los beneficios que tuvo para la ciudad que hubiera este puente, y no fue el único puente. En la época de la colonia hay registrados, si mal no recuerdo, cerca de 13 puentes en la ciudad, por los cuales pasaban ríos. 13. Sí, por ejemplo, ¿dónde están? Qué mal que no se hayan conservado, ¿verdad? Muchos no se conservaron. Tan es así. ¿Encontraron otro cerca del de las damas? Sí, hay uno, inclusive hay una panadería ahí donde se ven los vestigios. Pero, por ejemplo, otra cosa muy interesante, cuando se hace el edificio, el Condominio Guadalajara, que oficialmente es el primer gran edificio con el cual Guadalajara ya entra a la modernidad, tuvieron que tapar un montonal de veneros y nacimientos de agua por esa zona. Que a lo mejor, pues evidentemente ahorita sería algo maravilloso poder obtener ese cauce natural. Sí. Porque está muy próximo. Y aquí hay algo interesante, mi querido Ponchito. No sé si vieron ustedes, que yo creo que sí, que hay una propuesta que quieren ampliar el paseo, el andador Fray Antonio Alcalde, hasta más o menos el Agua Azul. Y digo, está bien padre, ¿verdad? No podemos llenar lo que hay, pero está bien padre que llegue hasta allá. Bueno, cuando se hace el Condominio Guadalajara, había la propuesta para que toda esa zona fuera una zona también comercial. Y ya tenían la tienda Ancla, la tienda Sears, y también iba a haber una propuesta para que hubiera una tienda, si mal no recuerdo, el Palacio de Hierro era... Sí, ¿verdad? Era el antecedente de las fábricas de Francia. Sí, bueno. No. Las fábricas de Francia son primero. Bueno, entonces... Palacio es otra compañía. El Palacio, exactamente. Y estaba la propuesta porque ya tenían tiendas anclas, entonces la gente iba forzosamente iba a caminar por ello. Ay, qué tiempos. ¿Qué pasó?